muy nutrido. Es como oímos recién, esto está siendo grabado y va a ir a YouTube, donde la podrán ver otras personas que no estén hoy conectadas. Félix Peña, hoy por hoy, se desempeña en la Fundación de Comercio Internacional del ICBC, que es continuadora de la muy recordada del Bank Boston, que él contribuyera a fundar y a desarrollar. Su historial empieza académicamente con el título de abogado, al cual le sumó un doctorado en la Universidad de Madrid y otras universidades internacionales extranjeras donde estudió o hizo tesis, y además tiene un amplísimo desempeño con una especialidad en comercio exterior muy orientada, una formación económica muy profunda, y ha publicado varios libros en esa materia. Se ha desempeñado como árbitro internacional, se ha desempeñado virtualmente en alguna relación con casi todas las instituciones internacionales de comercio, como el Banco Interamericano de Desarrollo, las distintas siglas que conocemos, la OMC, el CIAF, el Mercosur. Es decir, ha tenido una intensa actividad y una enorme experiencia. Hoy nos va a hablar, supongo, de algo vinculado con la actual situación crítica que se está viviendo en el Mercosur, y creo también, supongo, con algo de nuestras relaciones exteriores económicas, que es un tema que domina ampliamente y que esperamos escuchar. Así que lo dejo en uso de la palabra y bienvenido al Club del Progreso. Muchas gracias y un gusto estar hoy aquí con ustedes hablando sobre este tema, que es un tema importante en este momento. Va a ser más importante aún en los próximos, digamos, días, sino meses. Es algo que recién está comenzando a producir sus primeros efectos, que es el tema de la relación entre dos o tres problemas que tiene hoy el Mercosur, ya nos vamos a referir a ello, y particularmente yo diría la calidad y la intensidad de la relación Argentina-Brasil. En esta perspectiva voy a colocar mi análisis, y que por otra parte tengo la impresión de que es la perspectiva en la que hay que colocar el análisis, sin, por cierto, subestimar o no darle toda la importancia que tiene la participación de Uruguay y de Paraguay en el Mercosur, y como factor que hace a la relación Argentina-Brasil. Pero tengo la impresión que mis amigos paraguayos y uruguayos estarían de acuerdo en señalar que la parte central de todo esto es el impacto de lo que se está observando en la calidad e intensidad de la relación Argentina-Brasil. Por lo tanto, quiero dividir mi presentación en algo así como 3 puntos y luego sacar algunas conclusiones. Pregunto si me van a indicar cuándo me pasé del tiempo, cuál es el límite de mi tiempo. Yo estaba calculando los 40, 45. El tiempo lo domina el expositor. Normalmente hacemos unos 40 minutos aproximadamente para Es lo dar que había margen pensado. al diálogo, etc. Yo diría que lo primero que me gustaría tratar como tema, y no solo eso, sino que recomiendo que cuando abordamos este tema en cualquier plano en que lo abordemos, incluso en las conversaciones entre amigos, coloquemos siempre el tema de los problemas actuales en el contexto más amplio de la relación Argentina-Brasil desde el inicio de la construcción
del Mercosur y antes del tratado bilateral Argentina-Brasil. Por eso quiero comenzar por decir algo sobre el contexto pre-Mercosur, con foco particularmente en la relación Argentina-Brasil. Diría que lo primero que hay que tener presente, fundamental tener presente, que cuando se tomaron las decisiones que llevaron primero a la relación bilateral, el tratado bilateral, y luego al tratado del Mercosur, de alguna manera se estaba saliendo de una etapa probablemente larga de relaciones tensas, difíciles, entre Argentina y Brasil. Y particularmente cuando se inicia el proceso de construcción que lleva a la construcción del Mercosur, estábamos saliendo de una década, la década del 70, donde las relaciones no solamente eran muy difíciles, sino de alguna manera permitiría decir con certeza de que eran relaciones dominadas por un curso de colisión. Pero no un curso de colisión cualquiera, era un curso de colisión nuclear. Y esto es un dato más que importante para entender la trayectoria, lo que ha pasado y para entender lo actual. Es decir, podríamos estar poniendo en riesgo algo que nos permitió salir de algo que la mayor parte de quienes están escuchando no existían en ese momento, pero de alguna manera en los 70 se estaba viviendo ya la etapa de madurez de ese curso de colisión nuclear. Y tengo la impresión de que el segundo precedente, aparte de esa etapa anterior de los 80, que culmina con la reunión tripartita con Paraguay por los recursos hídricos 1979, en esa etapa anterior, lo que también marca y tiene importancia hoy de la relación bilateral Argentina-Brasil fue el entendimiento y finalmente el tratado de integración bilateral, el entendimiento liderado fundamentalmente en el caso argentino por Raúl Alfonsín, que comienza en realidad con Tancredo Neves y termina con, que no llega a asumir la presidencia y termina con Sarney, y que es esa relación de Alfonsín, Sarney, esa voluntad política de superar el curso de colisión y el desgaste que implicaba una relación difícil entre Argentina y Brasil, lo que creo que explica mucho de lo que pasó luego. Por tanto, el tema del papel, particularmente del papel de Alfonsín Sarney, tiene mucho que ver para entender lo que pasó. Estoy contando esto en cierta medida porque participé fundamentalmente como testigo de ese momento y quizás haciendo algunas cosas en la línea de trabajar a fondo la relación Argentina-Brasil desde un punto de vista no gubernamental. Recuerdo que en 1972, hace 50 años, publicamos con Celso Laffer, el profesor Celso Laffer, que después fue canciller 2 veces del Brasil, un pequeño librito titulado Argentina y Brasil en el sistema de relaciones internacionales, que es un pequeño librito que salió también en portugués y que lo habíamos escrito por separado sin conocernos, y que cuando intercambiamos en una reunión internacional los papeles que habíamos escrito, llegamos a la conclusión que debíamos sacar una versión única, con un capítulo único de lo que fue el pequeño librito. Y es muy interesante, y lo cuento casi como anécdota, pero es una anécdota que en mi caso pesa y mucho, ¿no? Muy interesante porque Laffer y yo llegamos a la conclusión que el librito debía ser prologado por el profesor Helio Yaguaribe. Y Helio Yaguaribe hizo el prólogo. Y en el prólogo
realmente interesante, incluso de leerlo ahora. Hoy ese prólogo vale la pena de releer. Y yo tengo la impresión que llegamos a elegir a Elio Yaguaribe en buena medida porque en esos momentos, 1972, en algún almuerzo con alguna gente, 3 o 4 amigos y el profesor Yaguaribe, yo abordé el tema de la relación Argentina-Brasil y le señalé que tenía la impresión, era un poco ingenua mi posición, tenía la impresión de que para poder realmente construir una relación como la que queríamos construir, iba a ser necesario que pasara lo que pasó entre Francia y Alemania, es decir, que tuviéramos una guerra. Fue tal la reacción del profesor Elio Yaguaribe, que era mayor que yo, de Elio Yaguaribe en ese momento, que creo que me juramenté nunca más poner en duda la importancia de la relación Argentina-Brasil y me quedó grabado de que para entender temas como el que estamos abordando hoy, tenemos que tener en cuenta lo que se dejó de lado gracias a empezar a trabajar juntos en la construcción de algo que se llamaba en ese entonces, se sigue llamando, de integración, y que a mí me gusta más decir que es la construcción de un trabajo conjunto, del working together, entre dos países que al ser vecinos, que al ser relativamente grandes, uno más grandote que el otro, pero grandes, relativamente grandes, teníamos, de acuerdo a la historia larga de las relaciones internacionales, muchos motivos para llegar a tener conflictos y pelearnos. Dicho esto, quería señalar otro punto importante de este primer capítulo, si ustedes quieren, de mi presentación, que es justo ahora, ayer se celebró los 30 años del acuerdo de la ABAC, del acuerdo de control nuclear, si ustedes quieren, que fue una pieza central, que en realidad se firmó al final de los 10 primeros años de esta relación, primeros 10 años en que trabajaron además gente muy vinculada incluso a los que estamos aquí, o varios de los que estamos aquí, Carlos por supuesto, como era un grande en términos de la relación Argentina-Brasil, que era Carlos Muniz. Y Carlos Muniz tuvo un papel protagónico, incluso en la relación que se desarrolló en 1980, muy poco después de que se concluyera el acuerdo tripartito, con unas 40 personalidades de Argentina y de Brasil sobre la relación Argentina-Brasil, que precisamente la organizamos desde el CARI y la Fundación Getúlio Vargas, y nos tocó a Celso Lafere y a mí ser los organizadores de la reunión. Entonces, cuento todo esto para señalizar el por qué este tema es un tema que me moviliza mucho hoy, porque me movilizó siempre. Y yo diría que para terminar esta primera parte, pondría otro dato importante, que en estos días nadie lo está recordando. Pero es un dato importante que si no se toma en cuenta ese dato no se entiende el Tratado de Asunción. Y no se entiende alguna de las cláusulas del Tratado de Asunción que hoy tienen importancia incluso para cuestionar la idea de que un país pueda negociar por las suyas con otros países, que es el tema central que se ha planteado como consecuencia del planteamiento aparentemente de Uruguay o solo de Uruguay, pero al leer hoy lo que salió ayer en la prensa brasilera de declaraciones del ministro de Economía, Carlos Guedes, me da la impresión de que también hay que trabajar otra hipótesis, de que no es solamente un interés de un acuerdo bilateral, sino un interés fuertísimo por parte particularmente del sector económico, de la política económica del Brasil, en eventual acuerdo, eventualmente, con Estados Unidos, acuerdo de libre comercio, que por otra parte se ha estado conversando y se está avanzando en esto. Y entonces diría que el último punto sería precisamente el que en el mismo año en que se empieza a conversar sobre lo que luego fue el Mercosur,
1989, 1990, Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, lanza la Iniciativa de las Américas. Y la Iniciativa de las Américas implicaba la negociación no de un acuerdo global, regional, de libre comercio, totalmente eso, pero sobre todo la negociación de una red de acuerdos de libre comercio entre distintos países. Esto es un dato no menor. Yo lo recuerdo bien porque yo ya en ese momento estaba colaborando con Guido Di Tella en estos temas, en la Cancillería, y estaba siguiendo muy de cerca lo que era un fuerte interés nuestro de que Chile se incorporara a lo que iba a ser el acuerdo, finalmente fue el acuerdo del Mercosur, y en algún momento tuvimos una reunión muy franca de amigos con nuestra contraparte chilena, en la cual nos explicaron las razones por las cuales Chile no podía incorporarse al Mercosur, y que de alguna manera terminé de entenderlas perfectamente bien un año después, cuando después de haber escuchado en alguna cosa que en ese tipo de actividad era muy importante, lo que se decía en los cócteles y demás, alguna referencia que el negociador americano le había hecho al negociador chileno en el sentido, you are the next, usted va a ser el próximo. Es decir, porque empezaban con México. Y de alguna manera, bueno, un año después, en que aceptamos la idea y comprendimos la idea de que Chile no podía, en ese contexto, recién salido del gobierno de Pinochet, y Pinochet todavía en el Congreso y demás, no podía anular la posibilidad de tener un acuerdo bilateral con Estados Unidos, y se suponía que aquello que estábamos negociando, y fue así como salió en el Tratado de Asunción, no podía dar lugar a negociaciones bilaterales entre miembros de lo que fue el Mercosur y otros países, por ejemplo, con Estados Unidos. Así que concluyo esta primera parte, que le dediqué un poco de tiempo porque creo que sin esta primera parte no se entiende todo lo demás. Segundo punto, decir algo, y esto está más que tratado en la prensa de todos estos días, sobre los dos nudos principales que tenemos por delante en el Mercosur y que de alguna manera requieren no solo solución, sino entender el por qué están estos nudos y cómo puede afectar eventualmente estos nudos el trabajo conjunto, el working together entre nuestros países. Y los nudos son dos. El nudo, los conocemos, estoy diciendo cosas ya elementales. El primer nudo es la reducción del arancel externo común, que en realidad es un nudo que solamente puede desatarse con un acuerdo, porque está clarísimo que las decisiones del Mercosur se toman por consenso. Y eso viene del tratado. Y dejar de lado un tratado en este momento para países como Argentina y Brasil significa mandarle mensaje a cantidad de otros países que los tratados que firmamos, incluso entre nosotros, no los respetamos. Es decir, si los podemos puentear, los puenteamos. Y entonces la decisión sobre el arancel externo común tiene que ser tomada por consenso. No puede ser tomada individualmente por un país bajo el arancel ya mismo, sino que tiene que ser objeto de un acuerdo. Pero eso no lo dice un presidente, otro presidente, un político, otro político, lo dice el tratado. El contrato que firmamos dice eso. Y eso que conté sobre lo que pasaba con la eventual negociación con Estados Unidos puede explicar, quizás, no estoy diciendo que explique, pero puede explicar quizás el por qué se escribió el tratado de la manera en que se escribió y se eligió categóricamente, no por motivos ideológicos o de predominio de los economistas, no, nada de eso. La figura de un arancel externo común. El arancel externo común era la garantía, o es la garantía, de que nadie se va a cortar solo en la relación entre nuestros países, particularmente con los grandes protagonistas del sistema económico internacional, que hoy en día son fundamentalmente Estados Unidos, China y la Unión Europea. Entonces, el segundo tema fuerte es precisamente el de la llamada flexibilización. Esto es la posibilidad de que un país
miembro del Mercosur, que lo ha planteado fuertemente y ahora ya lo ha dicho categóricamente, lo vamos a hacer, es Uruguay, y de acuerdo a las declaraciones de hoy, que leí hoy en la prensa brasilera, aparentemente también es la posición del ministro Guedes, es el que la idea de la flexibilización implicaría entonces un acuerdo bilateral que por otra parte, lo ha dicho claramente el canciller del Uruguay, ya vamos a empezar a negociarlo. Es decir, esto, ¿y por qué vamos a empezar a negociarlo? Y aquí viene un tema que es fundamental para nuestra presentación. Nuestra presentación en que estamos tratando de ver estos problemas a la luz de lo que tenemos. Y lo que tenemos son tres cosas que tienen el nombre de Mercosur. Tenemos un acuerdo político, con raíces políticas y muy profundas, un acuerdo económico, con objetivos económicos y bien prácticos y concretos, y tenemos un acuerdo como cualquier acuerdo que se firma, que es un tratado, que de acuerdo a nuestra constitución está por arriba, todo ese tipo de cosas que es legal. Es decir, si no tomamos las tres dimensiones, incluso para conversar superficialmente sobre estos temas, tenemos problemas porque no entendemos lo que sí tiene que entender el jefe de Estado de cualquiera de nuestros países cuando llega el momento en que tiene que tomar una decisión y tiene que pasar por el Congreso o le van a pedir explicación de por qué hiciste esto si esto no está en la línea de lo que el tratado autoriza. Entonces, lo que se dice normalmente, y lo que estoy diciendo ya lo estoy sacando de los diarios, por lo tanto no estoy haciendo ninguna infidencia de los diarios de estos 3, 4 últimos días, lo que se dice es de que, lo ha dicho el canciller de Uruguay, de que esto no se debe solamente, no se debe a lo que se conoce como decisión 3200, que es la decisión número 32 del Consejo de Ministros del Mercosur en el año 2000, la 3200, porque dice, el canciller de Uruguay, dice, porque Uruguay no ha ratificado esa decisión. Por lo tanto, para nosotros esa decisión no existe y es esa decisión la que establece la regla que impide llevar adelante acuerdos bilaterales con terceros países por parte de los miembros del Mercosur. No es así. Aquí hay que hacer algo tremendamente elemental. Yo supongo varios de los que están acá presentes son abogados y muy buenos juristas. Lo primero que hay que hacer en estos casos es leer el texto respectivo, y sé que es muy aburrido y mucha gente no lo lee, y entonces queda la sensación de que hay una decisión 3200 que hay que eliminarla y borrarla y se soluciona el problema. Si uno toma el trabajo, y por suerte no lleva más de un minuto, de leer la decisión 3200, se encuentra con que el artículo primero de esa decisión, que tiene 4 artículos, está muy referido a problemas muy circunstanciales que tenía el Mercosur en ese momento con respecto a negociaciones con terceros países. El artículo primero dice, reafirmar el compromiso. Para los que son abogados se sabe que cuando uno dice reafirmar es porque yo estoy simplemente reafirmando lo que ya me comprometí. Reafirmar el compromiso de los Estados parte del Mercosur de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona, los cuales se otorguen preferencias arancelarias. Eso es lo que dice la decisión. La decisión no está diciendo, no está creando la norma, está reafirmando algo. Entonces lo que hay que hacer ahí inmediatamente después, leer el tratado. Es otra tarea aburrida, pero hay que hacerlo. El tratado hay que leerlo. Y el tratado dice en su artículo primero los 5 puntos centrales de la construcción del Mercosur, y obvio que muchas cosas que dijeron ahí no se cumplieron, no se pudieron cumplir de la manera que se había señalado, pero había uno que lo dice categóricamente: un arancel externo común. No entra a decir qué es un arancel externo común, porque más o menos se sabía y se sabe que
quien está leyendo un tratado de ese tipo sabe lo que es un arancel externo común. Esto es que los países miembros de la agrupación que se está creando tienen el mismo arancel externo, que pueden tener distintas velocidades, que pueden tener distintos ritmos, todo eso, pero por supuesto, tengan en cuenta aquí, cuando hacemos consideraciones de tipo jurídico, que estamos hablando de un tratado en el cual participan los 4 países del Mercosur, y particularmente participa el país que en mi opinión es el que más acredita lo que yo me gusta llamar, porque me permite entender mucho de las relaciones internacionales y no solo de las relaciones con Brasil, que me gusta llamar la diplomacia del jeitinho. La diplomacia del jeitinho es un concepto que implica de alguna manera encontrar alguna fórmula práctica de interpretar las reglas de juego que nos permita finalmente solucionar sin violar abiertamente la norma. Un jeitinho, que de alguna manera, para aquellos que se dedican a estos temas, y de alguna manera algo me dediqué a través de la vida, tampoco es solamente un producto brasilero. Lo que pasa es que el jeitinho es una linda palabra y viene muy a cuento con la situación actual, porque esa diplomacia del jeitinho era precisamente, o ha sido precisamente a través de los años y muchos años, la gran habilidad negociadora de Estados Unidos y de Gran Bretaña, particularmente en las negociaciones que llevaron a la creación del GATT y a la creación luego de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, frente al texto concreto, categórico y demás, hay interpretaciones que están de alguna manera encubiertas en el texto y que permiten, sobre todo para quien elaboró el texto, saber por dónde me puedo escapar si necesito una válvula de escape. La diplomacia de jeitinho es institucionalizar de una manera encubierta la figura de válvulas de escape para irme de aquello que he pactado, pero en forma elegante. Es muy, muy interesante porque para entender parte de lo que hoy se está planteando en relación al Mercosur, me pregunto hasta qué punto nos estamos poniendo también en práctica, o se está poniendo en práctica, no digo solo por Brasil, la idea de la diplomacia del jeitinho, es decir, llegar a una interpretación tan liviana de lo que fue el pacto y el acuerdo y el tratado y el contrato, que esto, bueno, y sí, como se dice tanto, lo hemos visto, lo hemos leído y demás en estos días y mucho, el Tratado de Asunción tiene 30 años. Por Dios, eso es una cosa vieja, ya ha estado superada y demás. Sí, pero ese es el contrato. El contrato bajo el cual muchos de los que han invertido en nuestros países lo han hecho precisamente porque estaba ese contrato. Porque el contrato estaba dirigido a darle señal a los inversores de que iban a tener la previsibilidad necesaria y la garantía necesaria para poder invertir en función del mercado común, esto es, de los 4 países sumados. Esto es lo que está en este momento sobre la mesa. Y esto es lo que hace de que, al estar una cosa de esta naturaleza sobre la mesa, al estar claro de que hay algún clima de relacionamientos medio complicado entre los países, lo describe bastante bien en los diarios de esta mañana Felipe Solá, nuestro canciller. Entonces, al ver todo eso, tenemos que poner el acento en esto para ver exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de los problemas de flexibilidad, de reducción de aranceles. ¿Estamos hablando realmente de reducir los aranceles? ¿Estamos hablando realmente de flexibilizar? ¿O estamos realmente detrás de un operativo de licuar el Mercosur para de esa manera adquirir cada uno libertad de hacerlo, pero sin necesidad de pelearse, romper nada entre nosotros? Y termino el tercer punto, que sería algo que creo que es necesario cada vez que uno aborda este tipo de situaciones complicadas, que quizás porque la he escuchado a veces, quizás porque siempre le he dado la razón al que hace esa referencia, y que es algo así, bueno, magnífico, Félix, tenés razón, pero ¿qué sugerís? ¿Cómo podría resolver este problema? Porque el problema está, y el problema está empezando a hacer un ruido fuerte, y el problema está empezando a generar la idea de que estamos en un curso de colisión fuerte entre nuestros
países. Yo tengo la impresión de que hay 4 salidas posibles. Diría que probablemente las 2 últimas salidas que voy a mencionar son las más recomendables. Son las que definitivamente recomiendo. La primera salida la llamaría la salida del Brexit. Es muy interesante. El Tratado de Asunción prevé explícitamente el Brexit. Para ponerlo en un lenguaje simple, diría que el Brexit en el Tratado de Asunción es, hermano, si no te gusta, te vas. Y estas son las condiciones bajo las cuales te puedes ir. Está previsto explícitamente. Es decir, no es necesario violar ningún tratado, nada de eso. Te vas. Listo. Esa idea de que una vez que entro en un pacto de este tipo no me puedo ir, no, sí te puedes ir. Punto. Lo que pasa es que nadie quiere aparecer como quedando en esa figura del Brexit. Porque más allá de lo que se afirma, de que han pasado los años y no se ha podido cumplir nada y el Mercosur no crece lo que debería crecer, etcétera, etcétera, nadie quiere hacer nada que te pudiera llevar a desmantelar ese acuerdo, particularmente por lo que señalé en la primera parte de mi presentación, por lo que simboliza y significa la relación Argentina-Brasil. La segunda posibilidad, segunda alternativa, segundo camino de salida, sería la modificación del pacto. Si es cierto de que hay en el pacto ciertas normas, como por ejemplo lo de arancel externo común, para poner un ejemplo, hay varias otras, que nos atan, y hay varias otras porque probablemente esa fue la intención. La intención probablemente de uno de los dos grandes, o los dos grandes simultáneamente, era evitar que el otro se fuera, particularmente con Estados Unidos. Lo estoy poniendo en forma muy clara, pero está documentado y demás, así que este es un tema que no hay que subestimarlo. Y entonces, es lo que está también explícitamente previsto en el tratado, que es modificar el tratado. Está previsto lo que se llama la conferencia diplomática, un artículo 87, creo, del protocolo de Europreto, y hace no muchas semanas, un gran diplomático y político y especialista en estos temas del Brasil, Rubén Barbosa, plantea la idea de convocar una conferencia diplomática para modificar el tratado. Claro que eso lleva tiempo y demás, pero acá es donde quizás también viene algo que creo que hay que introducir. Está bien, conferencia diplomática, modificar el tratado. Sí, vamos a un tratado más realista, más adaptado a la actualidad y que no tenga los defectos de un tratado de hace 30 años. Pero la pregunta sería, en los 4 países, y particularmente en los 2 países principales, ¿pueden los poderes ejecutivos imaginar que van a modificar el tratado y luego pasar por el Congreso y que lo apruebe el Congreso? Cuando tanto en Brasil como en Argentina hay divisiones que de la jerga nuestra, bueno, fracturas, grietas en tema del Mercosur. Y que ninguno, y esto lo ilustramos con la reacción que ha producido en Brasil en estos días, el acuerdo, la declaración conjunta de Fernando Henrique y de Lula, que en el fondo están planteando una línea de trabajo distinta a las que está llevando adelante Jair Bolsonaro. Entonces me da la impresión que es un tema que no hay que quitarle importancia. Y las 2 últimas fórmulas, y ahora sí termino, las otras 2 fórmulas son la de encontrar el jeitinho. Y encontrar el jeitinho significa imaginar fórmulas que en la tradición del Mercosur y de nuestras relaciones internacionales hemos encontrado cantidad de veces, que de alguna manera se
cambian las reglas sin cambiar dramáticamente el objetivo de las reglas y por acuerdo político. Es decir, que en el fondo una crisis seria como esta se aborda de la única manera en que se puede abordar ninguna crisis entre países en el sistema internacional, que es dialogando, conversando, consensuando, llegando a puntos de convergencia para resolver los problemas. Si no se puede, y bueno, no se puede. Y finalmente la cuarta solución sería, que no la veo, pero eventualmente podría ser, que es muy, muy de la vida política diaria de todos los países, no solamente los nuestros, que es tapar el problema. Bueno, sí, perfecto, pero no hagamos tanto escándalo, listo, no, acá no pasa nada, total. Lo veo un poquito difícil porque faltan en los dos países principales, Brasil y Argentina, meses largos para las próximas elecciones y en el interín hay espacio para cualquier tipo de cosas complicadas que puedan volverse más complicadas aún. Bueno, conclusión, estamos en un tema serio, amerita un esfuerzo serio de reflexión, no solo técnica, no solo económica, no solo política, y sobre todo de articulación de intereses. Fundamentalmente va a requiere mucho de liderazgo, pero no solo liderazgo político, liderazgo económico, liderazgo empresario. Si volvemos al pasado de la relación Argentina-Brasil, va a ser muy difícil evitar que eso se profundice. Puede que no, a veces uno tiene suerte, puede que no. Pero si se profundiza va a ser muy difícil encontrar los jeitinios que encontraron al final de los 70, los grupos y los personajes que tuvieron tanta impronta en la construcción de lo que pasó en los 80, y cité hace un rato, porque algunos de ustedes lo conocieron muy bien, Carlos Muniz, Oscar Camillón y varios otros, y del lado brasilero también. Basta ver la lista de los que participaron en la reunión de Buenos Aires de 1900, la que mencioné antes, de noviembre de 1940, para ver que del lado brasilero también había un grupo fuerte de amigos de la relación bilateral, no por motivos románticos, sino por motivos bien prácticos y concretos, de gente muy experimentada en manejar intereses fuertes de las relaciones de su país con otros países. Hasta acá llego. No sé si me pasé demasiado, pero... No, para nada. Para nada. Su cierre es ese. Yo estaba pensando en cómo traducir jeitinho. Es una chicana. No sé cómo sería la mejor traducción, porque el modito, un modiño. Modito, ¿no? Yo nunca ¿Cómo sería? no he encontrado traducción, la busqué, pero no la he encontrado. Primero porque es una expresión muy Popular. brasilera. Y, sí, Claro. pero muy brasilero, jeitinho. Estaba leyendo Pero, algo los otros días, en estos días, y lo voy a buscar de vuelta, y si encuentro, le mando uno de los libros recientes de Fernando Enrique Cardoso, en que dedica un capítulo incluso que creo que le llama el jeitinho, a la forma de encontrar siempre alguna fórmula para superar un problema, y que esa es precisamente la tarea de los líderes, encontrar un jeitinho con la colaboración de los técnicos y demás. Bueno, no sé cómo se llamaría en español esto, quizás porque no lo he practicado, no sé, no tengo idea. no, evidentemente lo que indica es un truco para salir del camino principal e ir por la banquina para llegar, digamos. Ahora bien, el concepto, a veces nosotros usamos la palabra chicana, no creo que jeitinho tenga un sentido positivo, sino más bien relativamente Práctico, práctico. práctico. Y no Práctico. necesariamente negativo. Ajá.
no necesariamente negativo. Bueno, ¿Cuántas veces en aquello que sea en una empresa, sea en el gobierno y demás, cuántas veces hemos escuchado la expresión normalmente del mandamás? ¿Ah? Encontrarme una solución, pero yo necesito que esto se solucione. Que es en claro. el fondo encontrar algo, porque si fuera simple no sería Jaitinho. Está bien. Bueno, Florencia, tenemos gente anotada para preguntar. Primero Carlos Reúna. Adelante, entonces, démosle la palabra a Carlos. Carlos, ahí está. Bueno, con respecto a este último debate, en realidad es encontrarle la vuelta, ¿no? Es una expresión que usamos nosotros. Y es lo contrario de una chicana, porque una chicana es para demorar, y en realidad acá lo que se busca es un atajo para encontrar un camino más rápido para lograr algo que si no sería muy complicado. Ahora, yendo a lo fundamental, yo quiero primero manifestar mi total acuerdo. Era natural que ocurriera eso con todo lo que vos dijiste, Félix, porque además puedo aportar alguna experiencia quizás desde otro punto de vista. En esa época y algunos años antes yo había estado colaborando con Martínez Fabini, que era el director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y en esa época realmente la desconfianza sobre lo que podía hacer Brasil, en la posibilidad de que Brasil estuviese pensando y desarrollando a lo mejor algún plan nuclear militar, hacía que la Argentina también analizara, aunque sea en forma teórica, esta posibilidad, y estaba demorando la firme ratificación del Tratado de Proliferación Nuclear y la ratificación del Tratado de Tlatelolco, que evitaba que hubiese armas nucleares en el continente latinoamericano. Lo más importante, simbólico que fue, y que confirma todo lo que vos dijiste, es cuando en los últimos meses del gobierno militar se desarrolla la tecnología de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa, era en ese momento, y lo primero que hace entonces Alfonsín cuando Castro Madero lo visita y le dice que el país cuenta con esta tecnología, una vez que lo habían elegido presidente, todavía no había asumido, él toma la decisión entonces de invitarlo a Sarney a visitar el centro atómico de Pilquenilleu, donde estaba esta tecnología, que era lo más secreto y lo más avanzado que la Argentina tenía en el plan nuclear, para dejar claro que no íbamos a ocultar absolutamente nada. Todo lo demás que vos dijiste fue entonces una consecuencia natural de ese primer acuerdo, y esto es lo más importante, porque lograr que podamos tener una confianza absoluta entre Brasil y Argentina en este plano es esencial. Si no, corríamos el riesgo de estar como Pakistán y la India. No necesariamente yendo a una guerra, pero sí gastando miles de millones de dólares en el desarrollo de armas nucleares, con todas las sanciones y todas las complicaciones que esto trae desde el punto de vista internacional. Ahora, yendo ya al futuro, y con esto termino, porque en realidad estoy hablando demasiado, yo creo que es sumamente importante mantener, por supuesto, el plano político del acuerdo con Mercosur y sobre todo con Brasil, pero también es muy importante el plano económico, y yo lamento que la Argentina esté siempre frenando todo, porque en realidad lo deseable sería que nosotros negociáramos en bloque con todos aquellos con los que quisieran negociar. Tenemos el acuerdo con la Unión Europea y hay que avanzar en eso. Y si hubiera que negociar con Estados Unidos, lo ideal sería un 4+1, y no que cada país del Mercosur negocie por su lado. Pero claro, si nosotros queremos más vale negociar con, no sé, con Venezuela, con Cuba, con cualquiera de esos países, entonces obviamente frenamos todo. ¿Puedo decir algo respecto a lo último que dijiste, que creo que es muy importante? Vos tenés que hablar de lo que quieras, y además... Decir algo que creo que es muy importante. Y ahí sí puedo decirlo
por haber sido protagonista. Me tocó negociar el acuerdo 4+1 con Estados Unidos. Y el acuerdo 4+1 con Estados Unidos que después quedó en la nada, que tuvo algunos elementos que apuntaban a un acuerdo con Estados Unidos como el que en ese momento también ya se estaba empezando a negociar con la Unión Europea. Pocos años después se produce un hecho que está documentado. Yo ya no estaba en el gobierno. Se produce un hecho, y es que China ofrece negociar un acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur. Nunca se le contestó a China, en parte por lo de Paraguay, por la relación de Paraguay con Taiwán. Pero tengo la impresión que si estuviéramos en una mesa en que alguien me dijera, ustedes me dijeran, bueno, Félix, ¿qué propones ya como solución? Es hacer una declaración categórica, que no haya la menor duda de que vamos a negociar con todos los países, para lo cual planteamos ya mismo una apertura de negociación. Después vemos cómo se resuelve el tema Paraguay. Con China, con Estados Unidos, y probablemente va a tener que ser también con la Unión Europea si es que el acuerdo tal como está no sale. En ese marco cargas todos los demás acuerdos. Porque en este momento el punto de partida central para abordar estos temas es el que un país como la Argentina y un país o los países del Mercosur no tenemos motivo alguno, desde el punto de vista al menos económico y político, para no tener buena relación con todos los países del mundo. Y de alguna manera es obvio que nos interesa de que lo que está empezando a vislumbrarse como uno de los problemas más calientes del sistema internacional del futuro es la relación entre China y Estados Unidos. Y no vamos a querer ninguno de nuestros países que se nos diga elija este o este. Lo que estamos contestando es nosotros mantenemos relación con todos. Lo está diciendo Brasil también. Entonces me da la impresión que todo esto amerita mucho de reflexión. Estamos totalmente de acuerdo. Florencia, ¿alguna otra pregunta? Sí, tengo una pregunta, ya te doy la palabra, Mario, tengo una pregunta escrita antes, ¿puede ser? Javier, no me digas no con la cabeza, te vi. Javier dice que está de acuerdo con el expositor, pero Uruguay nunca se quiso ir del Mercosur, pero entiendo que el acuerdo debe ser actualizado. El problema es la conducta de cada presidente cuando se dirige a otro. Lo que debería hacerse es respetar la posición de cada país. Hay que respetarse y no acusarse como lo hizo la Argentina con Uruguay. ¿Usted qué opina? Me quedo en la primera parte, que es más fácil de responder. Y la primera parte es un sí categórico. Es decir, en este momento, si de mí dependiera o si yo tuviera que hacer una sugerencia, es sentémonos a abrir el proceso que lleve a una actualización del Tratado de Asunción. Reconozcamos de que no podemos puentear el tratado, no lo podemos licuar, no lo podemos tirar a la basura, tenemos que actualizarlo, porque caso contrario va a afectar nuestra imagen frente a inversores extranjeros y frente a otros países. En el momento que nosotros ninguneamos lo que hemos escrito en el Tratado de Asunción, sin abordar lo que está previsto en el Tratado de Asunción, que es la posibilidad de reformarlo, va a dar lugar a que cantidad de otros países digan con estos pibes no podemos negociar. Porque es cierto, o estaríamos confirmando, la idea de que nuestra valoración de lo jurídico es algo, como mínimo, relativo. Las demás consideraciones que surgen de la pregunta escrita, no sé si son importantes a los efectos de lo que estamos hablando. Yo tengo la impresión de que quizás, voy a ser muy cuidadoso en lo que voy a decir, quizás esa segunda parte de la pregunta ilustra un poco lo que eventualmente podrían ser los problemas que tendríamos hacia adelante si es que no se desmonta el curso de colisión que se está montando en torno al tema de la bilateralización del Mercosur y también la reducción
del arancel externo común. Es decir, el arancel externo común, es decir, un solo instrumento, no impide de ninguna manera que haya diferencias de tratamiento para distintos protagonistas de la región donde está el mercado común. Y me estoy refiriendo a aquello que suele ocurrir también. En Argentina alguna experiencia tenemos, en Brasil alguna experiencia tienen, en el sentido que una provincia o un estado puede tener un tratamiento arancelario diferente a lo que podría ser el tratamiento arancelario general del país, y sin embargo el país sigue teniendo un arancel externo común. Ahí viene entonces la importancia de los JTINIOS, encontrar fórmulas técnicas que te permitan distintas velocidades, distintas geometrías, etcétera, para ir resolviendo los problemas que tendrías si no tuvieras este tipo de aproximación flexible. Muchas gracias, Florencia. Mario, ¿te desmuteás? Sí, sí. Doctor Peña, primero me pareció muy interesante tu exposición. Te quiero decir que yo no soy un fanático del Mercosur, creo que la idea es muy buena, pero creo que los integrantes estamos muy lejos de las ideas, que los integrantes, los 4 integrantes. Creo que las diferencias económicas y las diferencias de cada país y la idiosincrasia de cada país hace muy difícil la unión. Y después las preguntas que yo tengo, que me quedan mis dudas. Vos hablaste muy claramente de la relación Argentina y Brasil. Pero me gustaría una reflexión tuya. La primera pregunta es, ¿qué pasa con esta? Porque nosotros tenemos una gran dependencia de Brasil. ¿Qué pasa eso dentro del Mercosur? Y la otra cosa que es una idea que me carcome es la flexibilización del Mercosur. ¿No es un poco la ruptura de la idea principal del Mercosur? Me gustaría escuchar tus reflexiones. Muchas gracias. Empiezo por la segunda, porque tengo la impresión de que lo que es la idea principal del Mercosur, que vale hoy, 30 años después, es lo que está escrito en el tratado. Es el contrato que hemos firmado. Pero el tratado permite modificarlo. Centrémonos a negociar la modificación del tratado. Y tratemos de que no venga nadie con fórmulas rígidas de lo que debe ser el trabajo conjunto entre nuestros países. Que de alguna manera hagamos algo que permita llevar adelante aquello que instaló hace unos años, cuando era canciller de Chile, de la señora Bachelet, Heraldo Muñoz, para la renovación de la LADI, la convergencia en la diversidad. No tratemos de hacer todos uniformes, no, eso no existe en la vida. El objetivo y entonces ahí viene lo del working together, de trabajar juntos, es evitar que nos peleemos innecesariamente y que de alguna manera encontremos fórmulas que nos permitan ir trabajando juntos, para lo cual tienes que estar negociando las 72 horas del día. Pero ojo, no es una tarea solamente de un gobierno. Las 72 horas del día involucra, por empezar, a todas las empresas, incluso las pymes que tienen operaciones en otros países. Es decir, todo el mundo de alguna manera tiene y involucra, y ahí viene una responsabilidad enorme que tenemos los que no estamos en la acción gubernamental, a los que estamos en el campo de la reflexión. Es decir, mucho del debate, voy a ser categórico lo que voy a decir, prefiero serlo, en este momento hay que ser categórico. Mucho de los debates que estamos haciendo viene de la idea que se ha instalado por la teoría, normalmente la teoría económica, de que tienes que hacer o una zona de libre comercio o una unión aduanera. Y puede ser una zona de libre comercio o una unión aduanera, pero no una unión aduanera imperfecta o perfecta. Y entonces viene la pregunta, ¿y qué es una zona de libre comercio y qué es una unión aduanera perfecta? ¿Qué es? ¿Cómo se ha conceptualizado eso? ¿Lo hemos discutido? ¿Responde a algún modelo real? Ahí la Unión Europea es un mercado común perfecto. Por Dios.
en no entender la antesala del Brexit, que fue la posibilidad de Gran Bretaña de tener tratamientos diferenciados en varios planes, incluso en la moneda. Entonces siempre hay la posibilidad de encontrar, y ahí probablemente se aplica esa figura del jeitinho. Algún jeitinho que te permita. Parte de los que generamos los problemas somos los que nos dedicamos a plantear ideas de cómo hacerlo. Y planteamos fórmulas tan rígidas que finalmente lleva a blanco o negro y a no adaptarnos particularmente, y por eso hoy lo puedo plantear más fuerte, porque en el contexto internacional global actual y en el contexto regional latinoamericano, más que nunca cobra importancia para todos los protagonistas la idea de convergencia en la diversidad. La diversidad es un hecho, a veces muy fuerte. Muy bien, tenemos que lograr convergencia. Veamos, repasemos los diarios de ayer y de anteayer. Veamos lo que está pasando en el proceso político electoral en Chile. Veamos lo que pasó, y ayer también se concretó, en el proceso electoral de Perú. Veamos lo que está pasando en Cuba, veamos lo que está pasando en Haití, veamos lo que puede pasar en Colombia, veamos lo que puede pasar, y así seguimos con los países. Entonces llega el momento que uno dice, parala, no podés estar diseñando fórmulas para un mundo perfecto, ese no existe ese mundo. Lo que se necesita del técnico, del que reflexiona y demás, es ayudar a construir fórmulas que te permitan convergencia a pesar de la diversidad. Y eso quiere decir que al día siguiente que has creído en lograr esa convergencia, hermano, tenés que volver a empezar porque tiene que ser de construcción permanente. Construcción permanente, que es la otra gran lección que nos dan las dos experiencias que más conocemos de llamada integración, que es la experiencia de la Unión Europea y la experiencia del Mercosur, que es un proceso de construcción continua. Estás continuamente construyendo, pero si no lo haces en el marco de ciertas reglas, entonces se te puede escapar todo. Las reglas son para evitar las locuras, pero no para frenar la realidad. Está muteado. Más claro el agua, Félix. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Robert, si querés hacer una pregunta para finalizar, estamos en horario y ya, o hacer algún comentario y ya terminaríamos. No, voy a hacer un muy breve comentario. Yo soy también de la época que había que pasar en balsa el río Paraná y el río Uruguay, porque no había puentes, no había caminos a Chile, por miedo a que los tanques brasileros llegaran hasta nosotros, etc. Y el primer paso que se dio fue el de la integración física, que empezó en el gobierno de 1966, que empezamos a construir los puentes y a hacer los caminos y a terminar con la idea paranoica de que nos podían invadir nuestros vecinos. Creo que eso abona, le da todavía más profundidad a lo que pasó después con el tema nuclear. Un comentario sobre eso, por favor, Félix. Tengo la impresión de que sí abona y que pone de manifiesto algo de lo que hemos tratado de instalar en nuestro debate de hoy, es de que no sé si es la buena noticia o la mala noticia, pero quienes nos dedicamos a este tema, a estos temas, y no solamente los que están en el campo de la reflexión, en el campo de la acción, o que han estado en el campo de la acción y que tienen que aportar, tenemos que estar constantemente elaborando, discutiendo cómo hacer y corrigiendo las formas de aproximarnos para lograr las 2 o 3 cosas que tenemos que lograr dentro del barrio. Tomemos como barrio Sudamérica. ¿No? América Latina es muy grande. Sudamérica, dentro del barrio. Primero que tenemos que hacer es
intensificar la conectividad. Y gracias a lo digital, hoy en día cada vez la pandemia nos viene a complicar las cosas, pero en fin, la conectividad es fundamental. En segundo lugar, la conectividad social. No solamente a través del conocimiento entre los empresarios, que es fundamental, sino a través del conocimiento entre la gente y gracias al turismo, a las migraciones, a los chicos que viajan y chicas que viajan por todo el mundo, al mundo de los mochileros y mochileras. Eso hace de que haya un grado de conocimiento sobre las realidades del otro bastante intensa. Y en tercer lugar, afirmar la idea de que, mira, te lo voy a poner de forma muy simple, en forma tan simple que creo que no me van a invitar más a hablar de estos temas. Pero es la forma en que se entienden las cosas. Y hoy en Argentina eso lo podemos entender muy bien. Son las lecciones del fútbol. La final de la Copa América, obvio que necesitabas tener un referee electrónico y demás, y todo ese tipo de cosas que hoy se tiene. Pero siempre, a pesar de eso, siempre había la posibilidad, como nos pasó en algún mundial, de que Maradona metió la pelota con la mano y listo, y nadie, el referee no lo vio y bueno, ya. Pero sería imposible entrar a discutir las reglas y cambiar las reglas de fondo del deporte fútbol. Esto no pasa ni entre los chicos cuando juegan al fútbol en el colegio. Hay una cosa que está clara por parte del protagonista y si no está clara, la van a terminar teniendo clara. Si están jugando al fútbol, pibes de colegio primario, secundario, muy difícil que haya alguien que acepte que el grandulón del equipo rival pueda decir las reglas las pongo yo. No hay fútbol si no hay reglas que de alguna manera predominan. Creo que estas son lecciones que tenemos que extraer para nuestra convivencia, conectividad e working together entre los países latinoamericanos en un momento en que tenemos algunos activos importantes para proyectarnos al mundo y lo estamos viendo incluso en nuestra relación con los países del Asia. Por tanto, algo tenemos. Lo que nos está faltando quizás es mucho más del working together, liberados de dogmas o fórmulas mágicas, como sería jugar un partido de fútbol con reglas del fútbol americano. ¿Te imaginas los que tienen chicos y que van al colegio decir, mira, a partir de ahora, a mitad del partido, según cómo sea el partido, podés aplicar las reglas del fútbol americano? Es decir, podés llevar la pelota con la mano, todo ese tipo de cosas. Bueno, en fin. Muchas gracias. Este cierre tiene mucho que ver y pensemos, sí, en el abrazo entre Messi y Neymar, Sí. que de alguna manera ratifica lo que logramos en la época del turismo masivo, que es de alguna manera acostumbrarnos a convivir con distintos. Y a reírnos de nuestra propia soberbia nacional a veces. Bueno, muchísimas gracias, ha sido muy buena tu conferencia, muy clara, muy precisa, muy determinada, y esta es una casa que tiene puertas abiertas para vos, nuestros medios de difusión que son muy humildes también, la Gaceta del Progreso, y bueno, ha sido una excelente tarde la que hemos pasado contigo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y realmente lo he gozado. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.